Era de noche y queríamos tomarle fotos a la luna, pero no pudimos. Nos salieron movidas y feas, así que solo nos quedamos a ver. ¡Ey! ¡Ey! ¡Bajen conmigo! De pronto escuchamos algo. Parecía venir del barranco, entre las ramas. Estábamos a kilómetros de cualquier pueblo, de cualquier casa, y sin embargo algo, una voz, nos hablaba desde ahí. ¿Cómo está en comunidad? Espero que bien. Me gusta imaginar que a estas alturas cada quien ya tiene su manera de escuchar relatos a la noche, que algunos preparan su café antes de empezar, que otros aprovechan para adelantar pendientes mientras les hacemos compañía, y sí que hay quienes esperan a que todo esté en silencio y apagan la luz y nos ponen justo antes de dormir. Pero sea cual sea su ritual, gracias por permitirnos acompañarles una vez más. Y por cierto, si alguna vez les ha pasado algo extraño mientras escuchan este programa, recuerden que aunque suene raro, pueden conseguir agua bendita y ponerle una cruz de agua bendita a su tele, a su computadora, a su teléfono, al dispositivo desde el cual nos escuchan. Yo sé que mucha gente no va a creer en esto, pero es algo que nos recomendaron para ustedes, así que si en algún momento les ha pasado, ahí está la solución. Pero por ahora es momento de dejar esto de lado. Comenzamos y ya estás escuchando relatos de la noche. Me llamo Graciela, y esto que voy a contar pasó hace exactamente 5 años, cuando mi novio y yo todavía llevábamos poco tiempo de vivir juntos, cerca de nuestro primer aniversario. Me acuerdo de la fecha por esto. Voy a empezar como mucha gente diciéndoles que nunca había sido una persona especialmente creyente de historias paranormales. Me encantaba escucharlas porque crecí en un pueblo donde siempre había alguien que aseguraba haber visto bolas de fuego, brujas, duendes o alguna aparición en la carretera. Pero siempre pensaba que si algún día me tocaba a mí algo parecido, seguramente encontraría una explicación lógica, porque yo me creía más lista que los que sí creían. Lo que pasó aquella noche fue la primera vez que entendí que sí hay experiencias que no iba a poder explicar por más que lo intentara. Hasta la fecha, esto sigue teniendo una influencia fuerte en mi vida. Fue un antes y un después y ya entenderán por qué. Una de mis mejores amigas acababa de terminar de construir su casita en un pueblo vecino, como a 40 minutos del nuestro. Llevaba años levantándola poco a poco. Primero compró el terreno, después hizo un cuartito, luego fueron terminando poquito a poquito las demás habitaciones hasta que por fin pudo terminarla. Todas estábamos muy emocionadas por conocerla, porque habíamos visto el proceso desde que solo era el pedazo de tierra. Nos invitó a pasar la tarde ahí, comer juntas y quedarnos a dormir para estrenar la casa como debía ser. Una pijamada como cuando éramos chicas. Yo sí tenía ganas de hacerlo, muchas, pero el día siguiente debía presentarme muy temprano a trabajar y no había forma de faltar. Le dije que pasaría unas horas con ellas y que luego me tendría que ir a mi casa. Mi novio se ofreció a pasar por mí cuando terminaran de cenar, para poderme quedar más tarde y así no tendría que manejar sola de noche. Aquellos días estaba oscureciendo bastante tarde. Recuerdo perfectamente que el sol apenas había metido poco después de las 8 y todavía quedaba algo de claridad cuando él salió de nuestro pueblo. Llegó alrededor de las 9 de la noche. Pasó a saludar y nos despedimos de mis amigas entre bromas porque todas insistían en que me quedara, prometiendo que al día siguiente me levantarían ellas temprano para regresar a trabajar.
Yo seguía diciendo que no podía. Nos abrazamos, subí al coche y emprendimos mi novio y yo el regreso. El camino era muy tranquilo, la verdad. Muy poco tráfico en esa zona, sobre todo ya a esa hora. Apenas nos cruzábamos con algún carro cada 10 minutos y la conversación iba de lo bien que había quedado la casa de mi amiga, de los planes que tenía para el jardín, de lo mucho que nos había gustado verla tan feliz después de tantos años de esfuerzo. Entre ambos pueblos existe un tramo muy solitario que siempre me había parecido bonito durante el día. Son varios kilómetros donde no hay una sola casa, ningún rancho, ninguna tienda ni un poste de luz. Solamente cerros cubiertos de monte bajo y algunas curvas muy pronunciadas. En una de esas curvas, en la más cerrada, hay un pequeño ensanchamiento de la carretera que funciona como un mirador natural. Desde ahí puede verse un barranco bastante profundo, y si la noche está despejada, la luna ilumina todo el paisaje de una manera impresionante, muy bonita. Cuando pasamos por ese sitio, los dos volteamos al mismo tiempo y casi dijimos lo mismo. La luna estaba enorme, redonda, muy brillante, reflejando su luz sobre las piedras y los árboles. Casi parecía de día de lo mucho que iluminaba. Estaba tan baja que parecía que se la comía el monte. Se veía enorme. Mi novio bajó la velocidad. Me preguntó si quería que nos paráramos un rato para tomar fotos. No le vi problema. Todavía era temprano. Había buen clima y todo parecía completamente tranquilo. Y aunque ya sé que les dije que era una curva, no era peligroso detenerse ahí. Había muy buen espacio para orillar el carro. Apagó el motor y nos bajamos. En cuanto cerramos las puertas del coche nos llamó la atención el silencio. Es curioso cómo el ruido del motor impide darse cuenta de todo lo demás. Cuando lo apagamos, parecía que el mundo entero se había quedado inmóvil. No había viento, no se escuchaban insectos, ya no se oía absolutamente nada. Frente a nosotros se abría el barranco, cubierto por árboles y arbustos que descendían hasta perderse en la oscuridad. La luna permitía distinguir bastante bien las copas de los árboles, así que saqué el celular para tomar una foto. La pantalla mostró una imagen completamente movida. Lo intenté otra vez, después una tercera. Siempre obtenía exactamente el mismo resultado. Y creo que todos han vivido esa frustración al tomarle fotos a la luna. Mi novio también intentó y le pasó exactamente lo mismo. Terminamos riéndonos del asunto. Dijimos que habría que buscar cómo poder hacerlo, que alguna forma tenía que haber porque, si no, ¿cómo hacen las fotos de la luna que vemos? Nos apoyamos sobre la barrera metálica del mirador, esa que ponen para que los carros no se vayan por el barranco, y simplemente nos quedamos viendo el paisaje. No hablamos durante varios segundos. Recuerdo incluso haber pensado que valía más la pena ver, disfrutar ese momento que seguía intentando tomar fotos que nunca iban a salir bien, y que a lo mejor ni siquiera íbamos a ver otra vez. Fue entonces cuando escuchamos la voz por primera vez. Era muy tenue, apenas suficiente para distinguir una palabra. ¡Hey! Los dos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Miramos alrededor. La carretera seguía completamente vacía. No venía ningún coche en ninguno de los dos sentidos. Ninguna persona, menos. Pensé que tal vez alguien más se había detenido unos metros adelante, fuera de nuestra vista. Pero esperamos unos segundos y volvió a escucharse. ¡Hey! Esta vez sonó un poco más clara. Después de una breve pausa, la voz dijo: ¡Vengan! Mi novio me preguntó muy bajito si yo también lo estaba escuchando. Apenas pude responderle que sí,
porque la voz volvió a repetir exactamente lo mismo. ¡Ey! ¡Vengan! Era una voz de mujer, pero no sonaba desesperada o como buscando ayuda. Era una imitación, como cuando alguien llama a otra persona para que se acerque porque quiere mostrarle algo. Lo extraño era que la voz venía claramente desde el barranco. Los dos dimos apenas un paso hacia la orilla tratando de distinguir a quién estuviera hablando. Al principio no vimos nada, solamente ramas iluminadas por la luna. Después, algo se movió entre los arbustos. Pensé que sería un cerro o algún animal silvestre. Sin embargo, aquello comenzó a acercarse y poco a poco verse su forma humana. Primero le vi los ojos, luego poco a poco la cara. Era una mujer, o eso parecía por lo menos. Nunca olvidaré la manera en que se movía. Salió de las ramas y empezó a subir por el barranco, sobre 4 extremidades, pero no gateando como lo haría cualquier persona. Parecía impulsarse únicamente con los brazos. Los apoyaba sobre las piedras y se lanzaba hacia adelante con una fuerza impresionante, mientras las piernas apenas seguían el movimiento. Venía subiendo por una parte muy empinada. Avanzaba demasiado rápido para la inclinación del terreno. Había ramas secas y piedras grandes que cualquier persona tendría que rodear, pero ella simplemente pasaba encima de todo sin disminuir la velocidad. Conforme se acercaba, pude distinguir que llevaba el cabello larguísimo. Se le enredaba en los brazos y la cabeza permanecía levantada, viéndonos directamente, aunque el resto del cuerpo seguía en esa posición tan antinatural. Entonces, mientras nosotros seguíamos ahí choqueados, volvió a hablar con la misma tranquilidad de antes. ¡Ey! ¡Vengan! Ya sonaba muy cerca. Ahora que lo platico, parecería que nos quedamos ahí por mucho tiempo, pero no. Quiero aclararles que todo esto pasó en unos 2 o 3 segundos. Sentí un miedo tan profundo que mientras la veía era incapaz de moverme. Mi cerebro trataba desesperadamente de encontrar una explicación antes de dejarme hacerlo. Pensaba que tal vez era una mujer perdida, alguien con problemas mentales o incluso alguna broma muy pesada. Pero ninguna de esas ideas duraba más de unos segundos porque bastaba verla avanzar para entender que aquello no era nada normal. Ninguna persona puede subir una pendiente así, impulsándose casi exclusivamente con los brazos, mucho menos hacerlo con esa velocidad y sin mostrar el menor esfuerzo. Mi novio reaccionó antes que yo. Me jaló con tanta fuerza del brazo que al día siguiente todavía tenía marcada la mano. Corrimos hacia el coche. Ni siquiera recuerdo haber abierto la puerta. Solo sé que al siguiente instante ya estaba sentada mientras él arrancaba antes de que yo terminara de cerrar. Salimos de ese lugar acelerando mucho más de lo prudente. Las llantas alcanzaron a rechinar sobre el pavimento y durante varios minutos ninguno de los dos pudo decir nada. Yo iba mirando constantemente por el espejo retrovisor, como esperando verla aparecer detrás de nosotros, aunque obviamente esto era mi miedo diciéndome que seguía allá atrás. Ya no vi nada, pero tampoco pude quitarme la sensación de que seguía ahí, siguiéndonos arrastrándose. Mi novio respiraba con dificultad. Las manos le temblaban sobre el volante y noté que tenía la cara completamente pálida. Unos kilómetros después comenzó a decir que le dolía muchísimo la cabeza. Luego comentó que sentía el pecho muy apretado y que el corazón le latía demasiado rápido. Me asusté porque él había tenido problemas de presión alta años atrás. Como una de sus tías vivía en el siguiente pueblo,
Decidimos desviarnos para que lo revisara antes de continuar hasta nuestra casa. Su tía nos abrió todavía sorprendida de vernos llegar a esa hora. Apenas vio la cara de mi novio, fue por el aparato para medirle la presión. Estaba muy alta. Lo acostó, le dio agua y esperó a que poco a poco comenzara a tranquilizarse. Cuando por fin pudo hablar con calma, le contamos exactamente lo que habíamos visto. Yo estaba convencida de que nos iba a decir que en esa curva habían leyendas, que se contaba que algo se aparecía, que existía alguna historia sobre ese barranco, no sé, lo que fuera. Sin embargo, nos respondió todo lo contrario. Dijo que llevaba viviendo prácticamente toda su vida en esa región, en ese pueblo, que conocía perfectamente esa carretera y que jamás había escuchado una sola leyenda relacionada con ese sitio. Ni accidentes extraños, ni apariciones, ni mujeres que salieran del monte, ni brujas. Absolutamente nada. Durante los días siguientes intentamos convencernos de que había sido una persona, nada más. Repetíamos una y otra vez la historia buscando algún detalle que nos permitiera darle sentido, pero de verdad que siempre terminábamos atorados en el mismo punto. ¿Qué diablos hacía ahí, en un barranco en medio de la nada? Nadie puede moverse de esa manera. Nadie puede subir un barranco impulsándose casi exclusivamente con los brazos, mientras llama con absoluta tranquilidad a dos desconocidos para que se acerquen. Han pasado ya varios años desde aquella noche y seguimos utilizando esa carretera al menos una vez a la semana, casi siempre solos, o él o yo. La diferencia, por supuesto, es que ahora jamás nos detenemos y nunca lo haríamos, mucho menos después del atardecer, mucho menos en esa curva. Y no pueden culparme. Ninguno de ustedes lo haría después de ver lo que vi. Comunidad, estamos por llegar al último tramo de este episodio, pero antes quiero recordarles que falta muy poco para que puedan leer Nuestra Muerte Escondida, el nuevo libro de Relatos a la Noche, mi nuevo libro, y que están viviendo las últimas semanas para que puedan leer antes el primero. Ya pueden ver la portada del nuevo libro en todas nuestras redes sociales para que la vayan conociendo, para que la identifiquen y que cuando la vean en librerías sepan exactamente cuál buscar. Me hace mucha ilusión compartirlo con ustedes porque de verdad creo que les va a gustar. De verdad son cuentos que más allá de intentar ser literatura, siguen teniendo todo el corazón de este podcast. Pero bueno, ahora sí, continuamos, que todavía nos queda una última historia esta noche. Prefiero no decir mi nombre porque todavía sigo haciendo este trabajo y hay personas que conocen esta historia. Además, si alguien del pueblo llegara a escucharla, seguramente sabría de quién estoy hablando y tampoco quiero eso. Lo único que puedo decir es que esto pasó hace 4 años, cuando me tocaba recorrer varios municipios de por aquí y de otros estados colindantes, haciendo visitas de trabajo. En aquel entonces pasaba más tiempo en la carretera que en mi propia casa. En esa época un compañero me enseñó un truco que, según él, todos terminaban haciendo tarde o temprano. La empresa nos daba dinero para hotel y alimentos cada vez que salíamos varios días. Lo que él hacía era quedarse con familiares o amigos o hasta conocidos cuando coincidía que tenía alguien en el lugar a donde iba a trabajar. Así se ahorraba el hotel y podía quedarse con esos viáticos. Me acuerdo que hasta me decía riéndose que ese era el único beneficio real que tenía ese empleo, porque de otra forma todo el día era manejar, cargar equipo, levantarse temprano y dormir donde se pudiera. Nunca me había animado a hacerlo porque casi siempre terminaba en ciudades donde no conocía a nadie, pero un día me tocó visitar un pueblito y mientras iba manejando me acordé de mi padrino.
Hacía muchísimos años que no hablábamos. Desde que falleció mi mamá, prácticamente habíamos dejado de vernos, aunque él era mi padrino de bautizo. Ni siquiera sabía si seguía vivo, pero pensé que no perdía nada con escribirle. Le mandé un mensaje explicándole que andaría por allá, que solo necesitaba un lugar donde dormir una noche y que si era mucha molestia no se sintiera comprometido. Yo esperaba que si bien me iba, me prestara un sillón para dormir. Eso sí respondía. Para mi sorpresa me respondió casi enseguida. Me dijo que le daba gusto saber de mí, que no había ningún problema, que él tenía una casita desocupada donde podía quedarme en la noche. Era la casa de su hija, que desde hacía tiempo se había ido a vivir a otro estado y solo regresaba 1 o 2 veces al año. Me explicó que la casa estaba cerrada únicamente para que no entrara polvo, pero que ahí en el pueblo nadie acostumbraba a poner llave. Cuando llegues nomás empuja la puerta y pásale, me escribió. También me dio referencias muy sencillas porque según él, en ese pueblo todos se conocían. Cualquiera podía decirme dónde estaba la casa. Terminé mi trabajo esa tarde y llegué al pueblo cuando todavía había luz. Era un lugar mucho más pequeño de lo que yo recordaba. Las calles eran de tierra, las cuadras larguísimas, y entre una casa y otra había terrenos llenos de mezquite, nopales y matorrales secos. Había momentos en los que uno podía avanzar cuadras sin ver una sola casa, una sola construcción ocupada. En la carretera me detuve a comer en un puesto que estaba frente a un terreno enorme. Compré una botella de agua para la madrugada y después seguí las indicaciones de mi padrino. Como dijo, encontré la casa sin ningún problema. Empujé la puerta y se abrió. Adentro estaba muy limpio. Se notaba que alguien iba de vez en cuando a barrer y a ventilar. Le mandé un mensaje agradeciéndole y diciéndole que todo estaba bien. Él me respondió deseándome buenas noches y recordándome que al salir solo jalara la puerta. Como el día siguiente tenía que recorrer todavía muchos kilómetros, puse la alarma para las 5 de la mañana. Quería salir apenas empezar a amanecer y recuperar tiempo de carretera. Dejé preparada mi mochila. Puse las llaves del coche sobre una silla junto a la cama y me acosté. El cansancio era tanto que me dormí casi inmediatamente. Lo que más recuerdo de ese lugar es el silencio. No había perros ladrando a lo lejos como en todos los pueblos. No se escuchaban televisiones, ni carros en la carretera, ni música. Era un silencio tan profundo que incluso me costó trabajo dormir al principio porque estaba acostumbrado al ruido de la ciudad. No sé cuánto tiempo habría pasado, pero de pronto abrí los ojos. Les juro que escuché una risa así bajita, allá afuera, como la de un señor que va caminando solo y recuerda algo que le dio gracia. Después escuché que alguien empezaba a cantar una canción que no conocía. Tarareaba despacio sin apurarse y miré el celular. Eran ya las 3 de la mañana. Pensé que quizás algún vecino había llegado tomado. Me levanté todavía medio dormido y caminé hasta la ventana que daba al patio delantero. Corrí apenas un poco la cortina. Había un hombre parado dentro del terreno, dentro del patio. Recuerdo perfectamente cómo iba vestido, porque la luna iluminaba bastante bien. Traía un pantalón negro, un saco también negro, ya muy viejo, y sombrero plano. Era alto, debe haber medido cerca del 1,90 m, para mí altísimo porque apenas paso del 1,65 m. Muy delgado,
Los brazos le colgaban larguísimos a los lados del cuerpo. Mi primera reacción fue pensar que era mi padrino, pero inmediatamente entendí que no. Tenía una vida sin verlo, pero él era chaparrito o gordito y caminaba apoyándose ligeramente hacia un lado por un problema de la rodilla. Ese hombre no tenía nada que ver. Sentí un escalofrío, pero duro. Golpeé ligeramente el vidrio para llamar su atención. Él levantó la cabeza para verme y sonrió. Saludó con la mano, como si ya supiera que yo estaba ahí. Le pregunté qué buscaba, pero no respondió. Solamente empezó a caminar hacia la ventana sin dejar de sonreír. Volví a hablarle. Me prestaron la casa. Tengo permiso de quedarme aquí, ¿eh? Pensé que quizás era algún familiar o un vecino que no sabía que alguien iba a dormir ahí y andaba revisando. Y siguió acercándose. Cuando estuvo casi frente a la ventana, levantó lentamente una mano y con el dedo índice hizo una seña muy tranquila. Me decía que abriera. Solo hizo ese movimiento una vez como invitándome. Le repetí que qué necesitaba y una vez más no contestó, ni una sola palabra. Entonces apoyó ambas manos sobre el marco de la ventana y empezó a empujarla muy despacio. Yo reaccioné por instinto, la jalé hacia mí y la cerré con fuerza. Él seguía jalando del otro lado. Vi claramente sus manos sobre el vidrio intentando abrir, pero muy tranquilas, sin apurarse. Fue entonces cuando entendí algo que me preocupó aún más. La ventana no tenía seguro ni la puerta. Simplemente se atoraban y ya. Sostuve la ventana con las dos manos mientras él seguía haciendo presión desde afuera. No era mucha, le repito. Era apenas la suficiente para intentar abrirla. Pero de pronto dejó de empujar. Se quedó completamente quieto otra vez, como si se acordara de algo. Luego sonrió de nuevo. Giró sobre sus pies y comenzó a caminar despacio hacia la puerta principal. En ese momento me acordé de lo que me había dicho mi padrino, que ahí nadie cierra con llave. Sentí que el estómago se me iba hasta el piso. Corrí por dentro de la casa intentando llegar antes que él. Cuando tomé la perilla de la puerta comprobé lo que ya sabía. No había seguro ni pasador, ni cadena, nada. Lo único que podía hacer era sostener la puerta desde adentro. Apenas alcancé a apoyarme cuando escuché sus pasos detenerse justo del otro lado. Simplemente se quedó ahí, separado de mí únicamente por aquella puerta de madera. Yo podía escuchar mi propia respiración, agitada. La noté de pronto. Me di cuenta de lo asustado que estaba. El corazón me golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que él también debía oírlo. Esperé unos segundos, luego un minuto, después 5. Ya no se escuchaba absolutamente nada, ni los pasos, ni la respiración, ya ni el viento, nada. Pero tampoco me atrevía a moverme. Así permanecí quién sabe cuánto tiempo sujetando una puerta que, si él hubiera querido empujar con fuerza, probablemente habría abierto sin ninguna dificultad. Nunca escuché cuando se fue. No hubo pasos alejándose ni una puerta cerrándose a lo lejos, ni, no sé, ninguna señal de que se hubiera ido o de que hubiera estado ahí. Simplemente después de mucho rato, el cielo empezó a aclarar. Amaneció. Cuando entró la primera luz del amanecer reuní valor para abrir la puerta. El patio estaba completamente vacío. No había huellas por ahí en la tierra suelta. No había marcas tampoco. Ya no había nada. Nada. Salí de la casa, cerré la puerta como me habían indicado y me fui directamente a buscar a mi padrino antes de regresar a la carretera. Le pregunté si algún vecino que vivía cerca había ido a revisar la casa, que quién andaba allí,
pero negó con la cabeza. Me dijo que nadie se hubiera molestado en ir a revisar. No tenía vecinos alrededor. Le conté todo. Esperaba que me dijera que era algún anciano del pueblo o un señor que acostumbraba a andar borracho por las noches, no sé, algo así. Pero no me respondió ninguna de estas cosas. Se quedó callado unos segundos y después solamente me preguntó una cosa. ¿Te pidió que le abrieras? Le dije que sí. Asintió muy despacio y sin volver a explicarme nada solo dijo: pues qué bueno que no le abriste. No me dijo más. No me dijo por qué y yo tampoco quise preguntarle. Le agradecí casi con ironía por haberme dejado quedarme ahí esa noche y me fui. Nunca le volví a hablar. Ya no sé qué sea de mi padrino, pero ya no creo volver a visitarlo. Que descansen, comunidad. Que tengan muy buenas noches.